Oremos. Amado Señor de los cielos, hemos inclinado tu rostro esta mañana porque queremos escuchar tu voz. Amén. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo disponga nuestros corazones y que este mensaje, Señor, que tú has traído para nosotros en esta mañana pueda entrar directo y quedarse allí, Señor, para siempre. Haz de nosotros más criaturas, más personas, Señor, y permite que podamos reverenciarte. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Qué oración tan linda la de esta niña. Quisiera que mis oraciones fueran al menos la mitad de hermosas. Vaya. Esa es una oración sincera. ¿Ahora saben por qué el Señor pide que seamos como niños? Vaya que hay sinceridad en ese corazón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre la Pascua? ¿Lo recuerdan? En esta tierra, en este mundo, en este momento, ¿cuándo será la Pascua? Para el pueblo de afuera, para los que no han entendido el mensaje de Dios, ¿cuándo estamos en Pascua? Y también se le llama ahora ¿cómo? Semana Santa. Vamos a ver qué tan cierto es eso en esta mañana. Vamos a listar nuestra Biblia, hermano, porque no podemos creer las palabras del hermano Alexander. Hay que sacar la Biblia, el arma de votación del cielo. El Señor mismo la llamó espada, su verdad. Éxodo 4:8 dice: dijo pues Moisés a Faraón, así dice el Señor, a medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá un gran clamor por todo Egipto, como no lo hubo nunca, ni lo habrá jamás. Versículo 7, pero entre los israelitas, o sea, el pueblo de Dios, desde el hombre hasta la bestia, ningún perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos a rogarles, por favor, hermanos, reverencia. Estamos en la casa de Dios y es importante escuchar su mensaje. Los niños junto con sus padres. Estamos leyendo Éxodo 11, versículo 4 al 8. Éxodo 11. Discúlpeme, pues la estoy corrigiendo. Éxodo 11, versículo 4 al 8. Estamos hablando de la Pascua. Me excuso con ustedes, hermanos. Y el versículo 7 dice: pero entre los israelitas, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces tus siervos vendrán a mí, le estaba diciendo al faraón, Moisés al faraón, entonces tus siervos vendrán a mí, inclinados ante mí dirán: sal tú y todo el pueblo que te sigue, y desde esto saldré. Y Moisés salió muy enojado de hablar con el faraón. Esta es la historia del pueblo de Israel, 430 años viviendo en Egipto. La mayoría de estos años cautivos, no todos los 430 años, porque recuerden que inicialmente José era el gobernador de Egipto gracias al poder de Dios. Ahora, cuando muere José, el pueblo estaba siendo prosperado tremendamente y en Egipto tenía las mejores tierras. Israel había sido llevado de Canaán a Egipto precisamente porque durante esos 7 años estaban muriendo de hambre. Y el Señor puso en Egipto a un hombre que lo seguía con todo su corazón y con toda su alma, José, casi el menor de una familia grande de los hijos de Jacob. Y allí estaba ese hombre convertido en el gran gobernador y llamó a su pueblo, que fueron pocos, cerca de 600, recuerdo, o 60, cuando fue Jacob y su descendencia, y empezaron a prosperar notablemente en Egipto. Pero fíjense lo que pasa con el pueblo de Israel. El Señor los saca de la hambruna, de la desesperación, de la dificultad, y los pone prósperos en un pueblo ajeno. Pero cuando empiezan a prosperar, los hijos de Israel se empiezan a alejar de Dios. Vaya, ¿y eso no sucede ahora? Pasaba algo y pasa algo especial. Empezaron a pasar dificultades y empezaron a olvidarse de Dios. A veces la prosperidad no es tan generosa para nuestras vidas espirituales, hermanos. Porque cuando el pueblo de Israel estaba en dificultades,
amaba y reverenciaba al Señor. Pero ahora no estaba en dificultades, estaba prosperando. La mejor tierra fue dada por Faraón porque amaba a José y porque había sido testigo de lo que el Dios de José había hecho con Egipto. Los había salvado de la miseria. Y Egipto era prosperado en el mundo entero y todos obedecían a Egipto porque un hombre sabio había edificado en la casa de Egipto. Pero no fue José quien hizo el milagro. Fue nuestro Dios, el Dios de José, el que hizo el milagro. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se olvidó, se pervirtió, empezó a buscar la idolatría, otros dioses, politeísmo, y se olvidaron del Dios de los cielos. Entonces el Señor permitió que este pueblo, que un día fue libre y próspero, ahora fuera un esclavo sometido a la vara tremenda de Egipto. Y muere José, y con él también muere el faraón que conocía los poderes del Dios de José, y ahora el pueblo empieza a apartarse de Dios y el Señor lo esclaviza. Y empiezan los sufrimientos del pueblo de Israel. 430 años duraron en Egipto, la mayoría de esos años esclavos, con tremendas cargas de trabajo, horas y horas trabajando, pisoteando barro, haciendo ladrillo de paja y barro, un tremendo trabajo. Y simultáneamente el Señor empezó a levantar un hombre al final de esos 400 años para que liderara y para que salvara de la esclavitud al pueblo esclavo. Así que lo preparó en las mejores academias universitarias de Egipto, lo formó político y militarmente y se hizo un hombre fuerte y poderoso que le dolía además lo que pasaba con su pueblo, porque fue tan misericordioso el Señor que aunque debió morir, no murió, porque el Señor tenía un plan con ese hombre. También el Señor tiene un plan para nosotros. Hay que empezar a entenderlo, hermanos. Y este hombre, después de haber cometido un homicidio, se desplaza al desierto y lo prepara allí 40 años más el Señor para devolverle la humildad, la nobleza, al punto que lo convirtió en el hombre más noble, más manso de todos los hombres que hemos existido. Tremendo mensaje. Y ahora llega Moisés con 80 años de edad, 40 en Egipto y 40 en el desierto, y se presenta ante el faraón, el que algún día tal vez fue su amigo, y le dice: vengo a que liberes el pueblo de Israel, porque el Dios de los cielos ha enviado la orden. ¿Ustedes se imaginan las burlas del faraón y de todo su séquito? Nadie lo creía. Moisés había escuchado al Señor allá en la zarza ardiente y había arrojado la vara sobre el suelo y se había convertido en milagro. El Señor está esperando que tú también levantes la vara y la arrojes al suelo para que pueda hacer un milagro en tu vida. Amén. Y ahora llega y le dice, después de haber transcurrido 9 plagas, le dice: esta es la 10ª y es la peor. Todos los primogénitos del pueblo de Israel van a morir. De Egipto van a morir. Y tú serás testigo de eso, porque también tu hijo morirá. Pero otra vez el faraón endureció su corazón y no permitió que el pueblo saliera. Y esta noche, hermanos, todos los primogénitos del pueblo de Egipto murieron. Y hubo clamor tremendo en todas las casas de Egipto. Imagínense el clamor si en cada casa había un muerto. ¿Ustedes pueden imaginarse? Si a veces el barrio o el municipio o el pueblo se conmociona con la muerte de una persona, el país entero se conmociona con la muerte de una persona, imagínense en el país un muerto por cada casa. Era algo asombroso. Y se cumple la palabra de Dios a través de Moisés, y los siervos del faraón van y le dicen a Moisés: llévate todo, vete de aquí, toma tus riquezas, tus ovejas, tus cabras, tu dinero, largo. Y la gente estaba tan conmocionada y tan desesperada que los del pueblo de Israel salieron y le entregaron su dinero, sus riquezas, sus joyas, los de Egipto, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se fue, no ya siendo libre, sino siendo además muy próspero. Una noche se tardó, lo decían esta mañana, una noche se tardó para salir el pueblo de Israel de Egipto, pero 40 años para aceptar el milagro de Dios. El Señor hace un milagro en un instante, pero nosotros duramos toda la vida tratando de entenderlo y no lo comprendemos. Tuvo que morir toda la generación que salió de Egipto para que pudieran pasar a la tierra prometida. Es increíble, hermanos. Después de ver tantos milagros, el poder de Dios manifestado de todas las formas posibles, el pueblo de Israel apenas sale próspero de la esclavitud,
empieza inmediatamente a apartarse del Dios que los acaba de liberar de la esclavitud. El mismo Dios que nos promete liberarnos de la esclavitud del pecado ahora. El Dios no ha cambiado, pero nosotros sí. Vamos a ver qué dice Éxodo 12:2. En este mes, dijo el Señor, advirtiendo lo que harían esa noche, o será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia y un cordero por cada casa. Era el mes de abril, ahora llamado Génesis en el calendario hebreo. Fue el primer mes establecido por el Señor. No sé por qué ahora celebramos el fin de año en diciembre. Si el Señor a través de su Biblia nos está diciendo otra cosa desde que comenzó la Biblia, desde que empezó a escribirse este mensaje. Vamos a ver qué significa entonces esa palabra Pascua. ¿Qué fue lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo? En este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Y si la familia fuera pequeña para comer el cordero, lo tomará con su vecino inmediatamente a su casa, según el número de las personas, según el comer de cada uno, echaréis la cuenta sobre el cordero. El número de personas y el comer de cada uno, y esto me llama la atención, porque el cordero de ese tiempo es representativo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió molado por nuestros pecados, y lo vamos a ver más adelante. Y el Señor estaba diciendo, de acuerdo a lo que coma cada uno, coloque el tamaño del Cordero. No sé cuánto queramos nosotros tomar del Señor, pero Él, de acuerdo a lo que nosotros queramos tomar, nos ofrece. Depende de nuestra disposición. Capítulo 12, versículo 11. Lo comeréis así. Ahora ya estaba hablando de cómo se debía comer el cordero esa noche, antes de salir, y por estatuto perpetuo después de su salida. Ceñida vuestra cintura, la sandalia en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua del Señor. No había momento para esperar, hermanos. Era la Pascua del Señor. Era la salida de la esclavitud. ¿Por qué nos demoramos tanto para aceptar a Dios y salir de nuestro pecado? Eso es lo que quería testificar el Señor a través de esa salida prisa del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Y le decía al pueblo de Israel, así, con su armadura puesta, con sus sandalias atadas y su cintura también ceñida, y háganlo deprisa, porque es que no hay que darle espacio al pecado. Versículo 12. Pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Al ver la sangre pasará ¿cómo? De largo. Mira, hermanos, el Señor no quiere que el pecado nos toque hoy. El Señor quiere que su pueblo sea bendecido y prosperado. Pero Él no está viendo la sangre en los dinteles de nuestras casas. Por eso es que la desgracia toca nuestras puertas. Por eso es que vienen las dificultades. Y entonces culpamos a Dios. Pero es que no estamos haciendo lo que Él nos pide. La promesa para el pueblo de Israel es, si tú colocas en el dintel de tu casa la sangre del cordero, el ángel exterminador no pasará por tu casa. ¿Qué hubiera pasado si alguno del pueblo de Israel no coloca la sangre en los dinteles? Pues muere el primogénito, muere. ¿Qué pasará si nosotros no aceptamos a Cristo, a su sangre preciosa como nuestro Salvador ahora? Pues también tendremos que sufrir las consecuencias. Es lo mismo, vivimos en una época diferente, en momentos diferentes, pero estamos ahora ante la misma situación. Muy bien. Y presenta entonces el Señor unas características de la Pascua, porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver las características de la Pascua que estableció el Señor en esa época, con la que pretendemos celebrar ahora, para que no nos dejemos engañar de los falsos profetas de los que hablábamos en los 5 minutos de libertad religiosa. 4 características, y pueden encontrar muchas más. Vamos a buscar la primera. Pan sin levadura.
El Señor dijo en el versículo 15 del capítulo 12 de Éxodo: 7 días comeréis pan sin levadura, desde el primer día apartaréis toda la levadura de vuestras casas, porque todo el que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Y en el versículo 9 del mismo capítulo dice: nada comeréis de él crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego con su cabeza, patas e intestinos. Y el versículo 8 dice: esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Y qué significa el pan sin levadura? ¿Qué hace la levadura en el pan? ¿Lo transforma? ¿Le da una apariencia? ¿Le da una apariencia distinta a la que realmente tiene? ¿Pero alimenta la levadura? ¿O es el trigo el que alimenta? O sea que la levadura transforma o modifica el verdadero sentir del pan, su verdadera esencia. Vamos a ver entonces qué es la levadura según Lucas, capítulo 12, versículo 1, y volvemos al Éxodo posteriormente. Estamos hablando de comer el pan sin levadura, mis hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice el capítulo 12, versículo 1 de Lucas? En eso se juntaron miles de personas, tanto que se atropellaban unos a otros, eran muchos. Y Jesús empezó a decirle primero a sus discípulos, primero a su pueblo, empezó a decirle el Señor: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y el Señor le estaba diciendo en esa fecha al pueblo de Israel: coman pan sin levadura, no porque fuera la levadura la que hiciera daño, sino porque el pecado que hay en el corazón de cada uno de los israelitas idólatras, aún así el Señor los quería salvar. Vamos a 1 Corintios 5:8 para complementar. 1 Corintios capítulo 5 versículo 8. Si alguien lo tiene, por favor. Dice: así celebraremos la fiesta, y no la vieja levadura, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y verdad. Amén. Entonces, ¿qué es la levadura? 5:8. En esta versión dice: así celebraremos la fiesta. La fiesta, de la misma que estamos hablando ahora. No con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y pan de verdad. Mire, esa noche el Señor le estaba pidiendo al pueblo de Israel no que dejaran de comer un pan por la levadura que los afectaba, sino que cuando comieran el pan lo hicieran pensando en el poderoso Señor de los cielos. Pensando en sus pecados, en sus iniquidades. Durante 430 años habían adorado dioses ajenos. Y la mano poderosa del Señor venía a librarlos esta noche. Y les dice: lo primero que hay que hacer es comer durante 7 días después del Cordero. 7 días comerás pan sin levadura, arrepintiéndose del pecado. Y el Nuevo Testamento nos dice que esa levadura es la hipocresía, es la falsedad, es el chisme. E imagínense ustedes cualquier cantidad de pecados que podemos tener como personas, como hombres. Y aparece también después Éxodo 12:8, la segunda característica de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 8. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 8? En esa misma noche, adelante hermano. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. También aparecen las hierbas amargas. ¿Saben? El comentario bíblico adventista dice que posiblemente la ensalada que se utilizó en esa fecha para acompañar la carne del cordero con las hierbas amargas era la lechuga, la achicoria y el berro, que son plantas muy conocidas en Egipto para la época, y no sé si ahora todavía. Pero que además la hierba amarga debía recordarle al pueblo de Israel esa amargura que habían vivido durante 430 años de esclavitud.
Bueno, la diferencia no es mucha. Nosotros llevamos cerca de 6.000 años de historia después de la creación de esclavitud del pecado. Y el Señor nos está pidiendo que empecemos desde ya a comer pan sin levadura y hierbas amargas para que recordemos todos los sufrimientos que Él tuvo que pasar para salvarnos a nosotros del pecado. ¿Cómo no agradecerlo, hermano? Tercera característica de la Pascua, el hisopo. Vamos a ver lo que dice Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga a la puerta de su casa hasta la mañana. Ahora el Señor le dice, la sangre del cordero que has desgollado para la Pascua, toma el hisopo, que es una planta así como velludita, que se conoce allá en el Medio Oriente, y colóquenla sobre el lebrillo donde está contenida la sangre del cordero, y con el hisopo toque las puertas, los dinteles de su casa para que el ángel exterminador no entre. Pero se hizo con hisopo porque tiene una connotación especial, porque pudo haber sido con cualquier cosa. El Señor dijo, coloquen la sangre ahí, pudo haber dicho, no sé cómo, pero colóquenla. Pero el Señor dijo, no, tiene que ser con hisopo. Entonces revisemos, vamos a ver para qué servía el hisopo. Levíticos, vamos al libro de Levíticos capítulo 14. Vamos al libro de Levíticos. Versículo 6. ¿Alguien lo tiene por ahí, hermano? Adelante. Tomará la rama del cedro y el hisopo con la avecilla viva y lo mojará todo en la sangre de la avecilla puesta sobre el agua corriente. Muy bien, y el versículo 7 dice, rociará 7 veces al que se purifica de la lepra, y lo dará por limpio, y soltará la avecilla viva en el campamento. El hisopo también era utilizado para purificar o para hacerle la limpieza a los leprosos. Y entonces los llevaban fuera de la congregación del pueblo de Israel, y con una avecilla, y colocaban sobre la persona el hisopo, ¿sí? Y también soltaban el ave para que de alguna manera esta enfermedad terrible que estaba padeciendo el Hijo de Dios se transmitiera al ave y la persona era limpiada. O sea que el hisopo tenía muchas connotaciones especiales para el pueblo de Dios, y por eso la casa de los dinteles de las casas, debían ser tocadas con el hisopo, porque son señal de la purificación del pueblo. Ahora el versículo 49 de ese mismo texto nos dice, entonces para limpiar la casa tomará 2 avecillas, rama de cedro, grana e hisopo. O sea que siempre que el pueblo de Israel utilizara esta planta, estaba haciendo señal o referencia de limpieza, de purificación. También servía para limpiar a la persona que había sido contaminada por tocar los muertos, y Salmo 5:7 nos habla de que servía como la purificación. Vamos a revisar lo que dice Salmo 5:7 con respecto al hisopo, porque el tiempo es corto, hermanos, y no quiero... Vamos a ver qué es lo que dice Salmo. No, perdón. 51, 5:7, sí. 51, 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La cuarta característica era la purificación de la que habla el libro de número 9, versículos 6 al 12. Vamos a revisarlo, hermanos. Yo sé que el tiempo está corto, pero es que es importante que entregamos. Vamos a Números capítulo 9, versículos 6 al 12. Pero algunos estaban impuros, iban a tomar la Pascua ahora. Y dice el Señor, pero algunos estaban impuros por haber tocado un muerto y no pudieron participar de la Pascua aquel día. Llegaron ante Moisés y ante Aarón y les dijeron, nosotros estamos impuros por haber tocado un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar una ofrenda al Señor entre los israelitas
entre los israelitas a su tiempo. Ellos estaban reclamando, somos impuros porque tocamos un muerto, pero queremos festejar la Pascua del Señor. Y ahora le contesta Moisés en el versículo 9, y el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, si alguno estuviera impuro por causa de algún muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor el 14 del segundo mes, entre las 2 tardes, con pan sin levadura y hierbas amargas. Está diciéndole el Señor que tampoco todos podían festejar la Pascua de manera inmediata, sino que eran unas condiciones de purificación. Si alguien había tocado un muerto o alguien estaba en pecado, era necesario que primero presentara una ofrenda al Señor, se purificara y la podía presentar hasta el mes siguiente en el mismo día. Es decir, el Señor nunca impidió que festejaran la Pascua, pero sí había unas exigencias celestiales que cumplir. No puedes celebrar la Pascua si estás impuro. Bueno, ¿y qué celebramos esta tarde? ¿Y cómo está nuestro corazón para festejar la Santa Cena? Muy bien. La idea es llegar a ese contexto. Vamos rápido porque sé que se termina el tiempo. Ahora, después de esto, Israel sale de Egipto, es liberado de la esclavitud y empieza a caminar en el desierto durante muchos años, 40. Pero la Pascua del Señor nunca fue olvidada. Revisemos, por ejemplo, Números 9:5. Dice, y celebraron la Pascua el 14 del primer mes entre las dos tardes en el desierto del Sinaí. Ya no estaban en Egipto, ya estaban en el Sinaí, pero la celebraron. Deuteronomio 16:1. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomios 16:1. ¿Y qué dice allí? Guardarás el mes de Abib, marzo o abril, y en él celebrarás la Pascua en honor del Señor. O sea que sí la celebraban. Segunda de Reyes 23:21. Eso, hermanos, saquemos esa Biblia maravillosa. Capítulo 23, rapidez bíblica, versículo 21. Dice, entonces el rey, ¿cuál rey? Josías, ordenó a todo el pueblo celebrar la Pascua en honor al del Señor vuestro Dios, conforme está escrito en este libro del pacto. Quiere decir que la Pascua se celebraba precisamente porque ese día o esa semana, esos 7 días, estaban siendo recordativos o conmemorativos al Dios de los cielos. Tiene su importancia la Pascua. Hay muchas citas más, si quieren anotar, la Segunda de Crónicas 31, Segunda de Crónicas 35:1, pero por el tiempo no las podemos revisar. Y nos vamos a ir a Esdras 6:19, porque el Señor nunca se olvidó de su pueblo, ni siquiera en cautiverio. Vamos a ver qué nos dice el libro de Esdras. Esdras, capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios, y los repatriados celebraron la Pascua el 14 del primer mes, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado y todos estaban limpios. ¿Cómo estaban? Limpios, purificados. No cualquiera podía celebrar la Pascua. Y está hablando de los repatriados porque ya habían sido cautivos de Babilonia, habían sido nuevamente esclavizados por Babilonia como consecuencia del pecado, porque este pueblo de Israel salió de Egipto, llegó al desierto 40 años, idolatró a otros dioses, pasó a Canaán, fue a la tierra prometida, la que emana leche y miel, y también allí idolatró a otros dioses. Siempre el pueblo se apartó de Dios, siempre. No hubo un solo momento en el que el pueblo estuviera completamente convertido al Señor. Esta mañana decían, si ese día, allá en 1901, esa asamblea hubiese estado convertida al Señor, la venida del Señor ya hubiese llegado hace rato, hermanos. Si el pueblo de hoy estuviésemos convertidos realmente al Señor, el Señor ya ha venido hace rato a librarnos de nuestro sufrimiento y de nuestra maldad. Pero lo cierto es que el pueblo de hoy está tan ciego y tan esclavizado por el pecado como el pueblo de Israel del desierto, y el pueblo de Israel del Egipto, y el pueblo de Israel esclavo de Babilonia, y esclavo muchas veces más por su idolatría. La esclavitud de ahora es nuestro pecado. Ahora, ¿era necesario estar puros?
Por supuesto, no podíamos festejar una fiesta en nombre del Señor si nuestro corazón no está limpio. No podemos acudir a Dios diciéndole que lo amamos si nuestro corazón no está limpio, porque el Señor no escucha esa oración. Este corazón tiene que ser purificado con hisopo, con hierbas amargas, con nuestro recordatorio permanente de lo que el Señor ha hecho por nosotros. El agradecimiento de los años de esclavitud de los que el Señor nos sacó. Yo le agradezco a Dios que me haya sacado de todos esos años de esclavitud, hermanos. Ahora lo comprendo, pero antes no, porque no tenía el mensaje verdadero de Dios. Esta es la oportunidad de arrepentimiento verdadero. Necesitamos que el Señor venga pronto, porque este mundo es un desastre total. Muy bien, vamos entonces a ver qué pasó con Jesús y la Pascua, porque queremos terminar sabiendo qué pasó con la Pascua de antes y cómo estamos con la Pascua ahora. ¿Se celebra? ¿No se celebra? ¿La festejamos? ¿No la festejamos? ¿Cómo la festejamos? Vamos a lo que dice Mateo 26:2. Y vamos a al texto que escogimos hoy como nuestro norte para dar esta clase, para traer el mensaje del Señor. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Leví Mateo 26:2. Como sabéis, dentro de 2 días, es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estaba el Señor Jesucristo hablándole a sus apóstoles y les dice, como sabéis, dentro de 2 días va a ser la Pascua. Ojo, todavía no era la Pascua, faltaban 2 días. ¿Notan? Está diciendo, dentro de 2 días será la Pascua. Y yo voy a ser crucificado en la Pascua. Y fue antes de que se efectuara la materialización de la Pascua, antes de que se realizara la Pascua idólatra del pueblo de Israel, porque estaban festejando la Pascua, recordando la libertad de la esclavitud de hacía muchos años de Egipto, pero estaban pensando en crucificar a quien los había libertado. ¿Qué tipo de Pascua podía ser esa? Díganme ustedes, ¿qué Pascua podía haber en el corazón de estos hombres? Su corazón no había sido limpiado con hisopo y con hierbas amargas. No había purificación. Estos repatriados ahora no eran puros, pero estaban diciendo que iban a festejar la Pascua. También nosotros decimos a veces que vamos a adorar al Señor, pero nuestro corazón se queda allá en la casa, en los negocios, en otra cosa. También nosotros a veces pecamos por la idolatría, porque el Señor nos está pidiendo que el día de la Pascua le entreguemos nuestro corazón, y el pueblo que iba a festejar la Pascua dentro de 2 días estaba pensando en crucificar al Hijo del Hombre. Versículo 18. Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Muy bien. Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo, estamos hablando de la cena que han preparado los discípulos en la casa de este hombre, de que no aparece el reporte. ¿Ok? O sea, 2 días antes de que se ejecutara la Pascua. Ahora el Señor no dice aquí que tomó un cordero. Dice que tomó el pan y tomó el vino. De alguna manera el Señor ya sabía. Bueno, de alguna manera no, el Señor siempre sabe. El Señor sabía que Él iba a ser el cordero de esa Pascua. Y que a partir de ese momento, los ritos ceremoniales tendrían que terminar. Y tendrían que dejar de sacrificar un cordero, desgollarlo innecesariamente, porque el Hijo mismo de Dios iba a morir en ese momento, en esa Pascua. Así que por eso Él tampoco tomó un cordero. O la Biblia nos hubiese dicho, y tomó el Señor un cordero y lo alzó y lo bendijo. Pero el Señor dice, la palabra de Dios dice, luego tomó la copa, y versículo 26, y mientras comían Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y el versículo 27, luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo, bebed de ella todos. La Pascua de hoy es el pan representado en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que nosotros debemos tomar, hermanos.
Esta es la Pascua de hoy. Su palabra. Aquí está reflejado lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida espiritual. Aquí está reflejada la misión que Dios dejó para que nosotros la lleváramos al mundo. Pero entonces aparecieron los amigos de Satanás diciendo que el pueblo de hoy no podía apartarse de la Pascua y crearon la Semana Santa. La Semana Santa nació en el Concilio de Nicea. Era el país de Nicea en ese tiempo, en el año 325, al mando de Constantino el Grande, el emperador. Nicea es lo que hoy conocemos como Turquía, el país asiático. Así que este hombre, Constantino el Grande, dijo a todos los que estaban con divergencias de la Pascua, a todo su pueblo católico, le dijo: vamos a reunir los líderes allá, porque es necesario que aclaremos el tema de la Pascua. Y entonces acordaron ciertas cosas. La primera es que la Pascua siempre debía celebrarse un domingo. Pero el Señor dijo que tenía que ser el día 14 del primer mes. No dijo que tenía que ser un domingo. El día que llegara, ese día se efectuaría la Pascua. Pensarán también en cambiar los tiempos y la ley. Así que dijeron, tiene que ser un domingo. Porque ese mismo año también Constantino, el Grande, el mismo emperador que implementó la Pascua, implementó el día domingo como santo y desconoció el santo sábado. No solo desconoció el día de reposo del Señor, sino que también desconoció el recordatorio del tiempo en que fue liberado el pueblo de la esclavitud. El mismo Constantino, hermano, revísenlo, fue el hombre que estableció el día domingo como santo, la primera ley dominical en el año 325, y paralelamente estableció también la Semana Santa que hoy celebra la gente de afuera. Están completamente seguros que están festejando la Pascua del Señor. Ahora le llamaron la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero nosotros no celebramos la muerte de Cristo. Celebramos el milagro que el Señor hizo a través de su muerte, pero no su muerte. No nos agrada que el Señor haya muerto, ¿o sí? Y menos de esa manera tan deplorable. Pero nos sentimos agradados porque el Señor, nuestro Dios, dio a su único Hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar reunidos ahora clamando salvación al cielo. Amén. En síntesis, la Pascua de hoy debe ser festejada en conmemoración, en recuerdo de esa esclavitud de la que estamos siendo liberados ahora. La esclavitud de nuestro pecado, hermanos. No caigamos en el error en el que ya cayó el pueblo de Israel antiguo. No volvamos como el perro a su vómito. No volvamos a ser esclavos como lo fue ese pueblo durante toda su vida. Permitamos que el Señor toque nuestro corazón con lebrillo, con hisopo, y con hierbas amargas, con la sangre preciosa tomada del lebrillo, y que purifique nuestras vidas, porque si nuestra vida es purificada, seguramente también el Señor acortará los días de miseria en esta tierra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Ahorita